ley de cuarentena. Y quiero contar una infidencia que tal vez poca gente lo sabe acá, pero quiero aclarar que la cuento, porque en esa reunión yo les dije, esta reunión no es pública, pero tampoco es secreta. Y se los dije a ellos, a los que estaban ahí. Así que, pues, mi palabra fue que no iba a ser pública, pero que tampoco iba a ser secreta. Es decir, no voy a mostrarles el video de la reunión, pero se los voy a contar. Tuvimos una reunión donde asistió el embajador de Estados Unidos, el fiscal general de la República, el jefe de fracción de Arena, el presidente en ese tiempo de la ANEP, Luis Cardenal, y los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, los 5, incluyendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y asistió también un delegado, uno de nuestros abogados, y un delegado de la Sala de lo Constitucional. Vinieron los 5 magistrados, los 5 de 5, para los que no saben cuántos son. Y el presidente de la Corte, Pineda, doctor Pineda. Estuvimos conversando y llegamos al acuerdo de la ley de cuarentena. Porque ellos decían, y nos dijeron en esa reunión, de que de que necesitábamos una legislación que regulara la cuarentena. Y ahí llegamos al acuerdo de hacer la ley de cuarentena. Por eso es que de repente ustedes vieron que Arena aprobó esa ley de cuarentena, era porque era producto de un consenso que tuvimos con la Sala de lo Constitucional. Llegamos a ese acuerdo e incluso el día siguiente hubo otra reunión en donde se reunieron el delegado de la Sala de lo Constitucional, se reunieron con Rodrigo Ávila y con René Portillo Cuadra. Y ellos plantearon algunas dudas que tenían sobre la ley y le hicieron las correcciones a esa ley de cuarentena. Una vez fue aprobada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional en privado, lo cual no se puede hacer porque ellos no pueden adelantar criterios. Sin embargo, a la par del presidente de la ANEP estaba Raúl Melara, el fiscal general de la República, también avalando lo que se estaba aprobando en ese momento. Se aprobó la ley de cuarentena y esa misma ley de cuarentena fue la que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional en el paquete. Estaban bajo la presión de otros entes. Y ahí estaba a la par del presidente de la ANEP estaba Raúl Melara, el fiscal general de la República, también avalando lo que se estaba aprobando en ese momento. Se aprobó la ley de cuarentena y esa misma ley de cuarentena fue la que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional. En el paquete de inconstitucionalidades declararon inconstitucional la propia ley de cuarentena que ellos mismos habían avalado frente al fiscal general de la República, frente al embajador de Estados Unidos, frente al que ese entonces era presidente de la ANEP, frente al jefe de fracción de Arena y frente al presidente de la República, este servidor. Declararon inconstitucional su propia ley, la que ellos habían diseñado, la que su asesor había luego afinado con Portillo Cuadra y con Rodrigo Ávila. Ahí nosotros nos dimos cuenta que estas personas no se pueden negociar, no tienen palabra, son personas que simple y sencillamente están para bloquear y sabotear al gobierno y lo peor al pueblo salvadoreño, porque no le están saboteando al gobierno en un proyecto que nosotros queramos hacer de una carretera, están saboteando al pueblo salvadoreño en su salud y en su vida. Yo ya dejé de creer en todos ellos, porque tuvimos una reunión, tuvimos un compromiso. Nos lo dijeron ellos, no se preocupe, esta ley está diseñada por ellos mismos. La misma Sala de lo Constitucional, y ahora lo denuncio públicamente, nos apoyó a hacer esa ley, nos delegó un abogado para hacer esa ley. ¿Cómo se llama el abogado que delegaron para hacer la ley? Jorge Siliesar. Él fue el delegado de la Sala de lo Constitucional para hacer esta ley y ahora la declaran inconstitucional. ¿Bajo qué lógica? Si ellos mismos hicieron esa ley. La ley de cuarentena fue diseñada por la Sala de lo Constitucional y fue esa Sala de lo Constitucional la que ahora la declara inconstitucional. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben cómo funciona la política en este país y se mueve así y se mueve así. No creo que cambiaron su criterio jurídico 5 juristas, y no cualquier 5 juristas. Los 5 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional cambiaron su criterio de repente en unas semanas y ahora consideran inconstitucional la ley de cuarentena. Pues bien, aparte de que nos declararon inconstitucional la ley de cuarentena, nos declararon inconstitucionales todo lo que habíamos hecho, y no solo todo lo que habíamos hecho en el pasado, sino lo que estaba vigente y además lo que pudiéramos hacer en el futuro. Es decir, despojaron a este poder del Estado de su derecho constitucional de
declarar régimen de excepción, de declarar estado de emergencia. En el artículo 25 de la Ley de Protección Civil, 24, la Ley de Protección Civil, dice textualmente que el presidente puede declarar emergencia. Declaramos emergencia y la declaración constitucional creo que en 48 horas por COVID-19. Luego la volvimos a declarar aduciendo que si la sala decía que no la podíamos declarar porque habíamos extendido, decían ellos de facto, un decreto legislativo, entonces íbamos a declarar una emergencia simple, como se había declarado 66 veces ya anteriormente, los últimos 15 años, por los tres presidentes anteriores. 66 veces. Pues nosotros la declaramos una vez número 67 y una 68, y ambas fueron declaradas inconstitucionales. Cuando vinieron las tormentas, la primera que fue la tormenta Amanda, declaramos la estado de emergencia porque la Asamblea no estaba reunida, tal como dice el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, textualmente. O sea, no requiere interpretación, textualmente lo dice. Y había sido además usada así. Pues lo declaró inconstitucional también. Dijeron que la Asamblea lo debía ratificar, la Asamblea se reúne y la Asamblea denegó la declaratoria de emergencia. Es decir, no solo despojaron al gobierno, a la presidencia, al ejecutivo, de poder decretar estado de emergencia, sino que la Asamblea todavía, en su potestad nueva, única y exclusiva que le había dado la Sala de lo Constitucional, tuvieron el descaro, el día jueves, hace 2 días, de decir que no había emergencia. O sea, no hay emergencia por COVID y no hay emergencia por las tormentas. Así que nos reunimos con todos los abogados, con todo el equipo jurídico, que yo he escuchado incluso burlas a nuestro equipo jurídico, y yo digo, si supieran lo que este equipo jurídico pasa, cuando tiene toda la maquinaria estatal, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, los poderes fácticos, los medios de comunicación, todo en contra. Y luego llega y les dicen, ustedes tienen que quitar la cuarentena, abrir la economía de golpe, hacer lo que diga la NEP, y los diputados van a decidir sobre la salud. Y luego viene el presidente y le dice, señores, yo quiero buscar una salida a esto, porque yo necesito que la población salvadoreña tenga resguardada su salud. Y esta gente pasa hasta la madrugada buscando un hoyito. ¿A dónde? Poder sacar algo para poder mantener la salud y la vida del pueblo salvadoreño, a pesar de los atropellos ilegales e inconstitucionales que está haciendo constantemente la Sala Constitucional en contubernio con la Asamblea Legislativa, en contubernio con el Fiscal General de la República y en contubernio con algunos poderes fácticos que ustedes saben quiénes son. Los mismos de siempre, me gusta decirles a mí. Porque sí, son los mismos y son los de siempre, no son nuevos. O bueno, a veces sacan uno nuevo y viene a decir lo mismo de los mismos de siempre. Como el que llamó al golpe de Estado y que dijo que, ¿cómo fue que dijo? Que la democracia, que las elecciones libres no eran suficientes. Y entonces, ¿qué es suficiente? Las bombas. ¿Cómo que las elecciones libres no son suficientes? Es una democracia. En una democracia, las autoridades eligen por elecciones libres. No fue que dijo, la elección va a tener fraude. Dijo, elecciones libres no son suficientes. O sea, que ellos no quieren ir y correr por elecciones. Ellos no son demócratas. Ellos no creen en el Estado de Derecho. Ellos no creen en la institucionalidad del país. Ellos no creen en la democracia. Ellos no creen, como lo dijeron ahí, no creen en las elecciones libres. Ellos creen en la aritmética legislativa, en los poderes fácticos y en el golpe de Estado. Gracias a Dios se quitaron la máscara, porque ahora ya los podemos ver. Y lo que se posaban como grandes demócratas no son más que golpistas. Pues bien, nos quitaron todas las herramientas. Entonces nosotros hicimos un decreto ejecutivo, que los decretos ejecutivos tienen que hacerse con base en una ley, es decir, es una forma de reglamentar la ejecución de las leyes. Y entonces lo hicimos con base primero en la ley de emergencia. Cuando no reanudaron de la ley de emergencia, nosotros declaramos emergencia, la declararon inconstitucional, entonces lo hicimos con base en la ley de cuarentena que habíamos negociado con los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Cuando no renovaron la ley de cuarentena y ahora declararon inconstitucional y declararon inconstitucional además la ley de emergencia y todos los demás decretos, entonces el gobierno hizo un decreto basado en el Código de Salud. ¿Por qué? Porque el Código de Salud dice claramente que el Ministerio de Salud podrá tomar todas las medidas que considere necesarias para detener una epidemia.
En este caso una pandemia que es una epidemia global. Peor todavía. Entonces el Código de Salud es claro que el Ministerio de Salud puede tomar eso, puede hacer cercos sanitarios, declarar zonas de control epidemiológico, etcétera, 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 etcétera. Es más, como todos sabemos, y lo dice la Constitución en nuestras leyes, y además la lógica y el sentido común, es el Ministerio de Salud el máximo ente rector de la política de salud de un Estado. No es la Asamblea, no es unos magistrados de la sala, no, es el Ministerio de Salud. Sería tan absurdo como que entrara la peste bubónica y tuviéramos que ir a preguntar a los magistrados si están de acuerdo si hay peste bubónica o no. O como que tendríamos que ir 6 días a la Asamblea Legislativa a negociar para que ellos decreten si hay peste bubónica o no. No, si hay peste bubónica, el Ministerio de Salud actúa, marca la zona de control epidemiológico, hace cordones sanitarios, declara cuarentena y toma todas las medidas que consideran necesarias para detener una epidemia, de lo que sea. Y en este caso, COVID-19. Entonces hicimos un decreto con base en el Código de Salud, que es el decreto 29, el que tiene vida de acuerdo a la sala constitucional hasta hoy a las 24 horas. Le quedan 3 horas con 5 minutos de vida. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, es inconstitucional, pero le vamos a dar 4 días. Y se los vamos a dar para que negocien con la Asamblea. Y ahí viene la segunda trampa. Cualquiera, yo escuché mucha gente, incluso mucha gente con buenas intenciones que decían, pero siéntense a negociar con el legislativo. Entonces, yo les planteo 4 cosas. Número 1, ¿quién se sienta a negociar con ellos? Es decir, ¿de verdad ustedes quieren, ustedes nos eligieron para que nos sentáramos a negociar su vida y su salud con Parker, con Norman Quijano, con Carlos Reyes, con Beto Romero, con el Diablito Ruiz? ¿Con ellos nos eligieron para negociar su vida y su salud? Con ellos obviamente que no. Número 1. Número 2. Ya nos habíamos sentado a negociar con ellos y nos fallaron a su palabra. Número 3, la sala ya había dicho eso. Cuando declararon inconstitucional el decreto ejecutivo el 22 y le dieron reviviscencia a un decreto legislativo que ya estaba vencido, nos dijeron tienen tantos días para negociar con la Asamblea Legislativa. Nosotros de buena lid los invitamos a negociar aquí a Casa Presidencial el día viernes, que fue el día de la sentencia. No vinieron. Los invitamos el sábado. No vinieron. Los invitamos el domingo. No vinieron. Dijeron que el lunes a las 10 de la mañana, allá. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ir. Fue nuestro equipo, fue el ministro de Salud y nuestro equipo estuvieron ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El día sábado, después de, 100 horas de estar negociando, los despidieron de la Asamblea y aprobaron lo que se les dio la gana. Una ley que no respetó en absoluto lo que el ministro de Salud decía junto con los médicos, con el personal de salud, junto con los epidemiólogos y los expertos que necesitábamos. No se llegó a nada, más que a un decreto que tuve que vetar. Ahora nos dan lo mismo, vuelvan a reunirse. ¿Para qué? Para que vuelva a pasar lo mismo. Entonces les dijimos, ¿saben qué? Reunámonos aquí, en el hospital, para que vean las necesidades de los doctores de primera línea, de los doctores, de las enfermeras, del personal de salud, que se los digan, vamos a hacer un recorrido por lugares sanitizados, no hay problema, vamos a hacer un recorrido, los vamos a llevar a donde hay telemedicina para que desde las cámaras vean, los vamos a llevar a donde está la gente, sí vamos a traer a los doctores para que les den su testimonio. No quisieron llegar, dijeron que no habían condiciones, entonces los invitamos a que acá, pero donde obviamente sí hay condiciones. Entonces dijeron que no, que lo iban a hacer en la biblioteca de la UCA, donde no había energía eléctrica. Ahí querían hacerlo. Pues bien, se demostró que lo que no querían era reunirse. ¿Por qué no querían reunirse? Querían volver a hacer el mismo show de la vez pasada. 4, 5, 6 días de reuniones, en este caso solo podían ser 4, la vez pasada fueron 6, para al final decir que se reunieron, cumplir con el requisito formal, aunque es un fraude de ley, aprobar lo que se les da la gana, lo que les viene a las instituciones de arriba y eso fue lo que terminaron haciendo. Igual no hubo reunión y lo que hicieron fue aprobar lo que se les dio la gana. Y todavía tuvieron el descaro de decir que habían tomado en cuenta todos los insumos que el gobierno les había dado. ¿Cuántos si no nos reunimos? Pues bien, viene la sala ahora y nos deja sin ningún poder jurídico ni legal para sostener la cuarentena. Y para ser sinceros, ya ni siquiera tenemos la capacidad política de sostenerla, porque la mayoría de la gente ya salió. Ya sea mucha de la gente por necesidad, y se comprende, mucha de la gente por engañada por tanta desinformación. O sea, cada rato sale, aprueban decreto que quita cuarentena, aprueban resolución que quita cuarentena, salga a la calle, hacen entrevistas, salen los
la gente que no le importa su salud, a decirle, salga, enférmese, no se preocupe. No hay cuarentena. ¿Cuántas veces se han confundido ustedes de fechas, cuándo termina, cuándo empieza, si está vigente o no está vigente, si es legal o no es legal? Entonces, combinemos la necesidad con la desinformación y tenemos una buena parte de la población saliendo. Y díganme si no es cierto. Nosotros vemos la cuarentena de Wuhan y estaba vacía las calles, ni un carro, y si pasaba un carro era del gobierno, alguna ambulancia. Y aquí veíamos las calles con un gran tráfico. Nunca tuvimos la cuarentena que necesitábamos. Y siempre lo único que pedimos fue que antes de abrir la economía tuviéramos 15 días de cuarentena estricta. Pero ya no tenemos, ahora les digo a los abogados, no puede usar el Código de Salud. Ojo, sin ni siquiera reformarlo o algo. Simplemente porque ellos lo interpretaron así. Ahora, literalmente, hay que preguntar a la Asamblea Legislativa si hay epidemia. Ahorita ellos dicen que no hay. Dicen que no hay emergencia por COVID-19, dicen que no hay emergencia por las tormentas y dicen que el país no está en emergencia. Es más, entonces yo les dije, quiero mostrarles algo antes. Entonces el jueves superaron un veto que no sirve de nada porque es una ley que no tiene vigencia, además tiene que venir a mi escritorio, luego yo tengo que mandarle nuevo a la sala, simplemente fue parte del show de ellos. Pero aprobaron un decreto nuevo, supuestamente el decreto que salió de las reuniones. ¿Las reuniones con quién? ¿Alguien se reunió con ellos? Nosotros sí nos reunimos con diputados. Ellos nunca se reunieron con un funcionario del gobierno. Pero dicen que fue por consenso, me imagino que entre ellos, en la fracción Arena, FMLN, Parker, y aprobaron el decreto legislativo 6. ¿Cuál fue? No sé si lo tenemos, ¿lo podemos poner? Sí, no sé si podemos poner el decreto ejecutivo 649. Entonces nos aprueban ese decreto y nos dicen, miren, ustedes han estado pidiendo una declaratoria de emergencia, ¿verdad? Sí, claro, porque la necesitamos para poder activar todos los mecanismos de los recursos y los mecanismos legales para poder atender la pandemia y las tormentas y la gente que está damnificada, las casas que se cayeron y hay que reconstruir, los puentes que se cayeron que hay que reconstruir, comprar medicamentos, ampliar y seguir ampliando y remodelando hospitales, terminar CIFO, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos nos dicen, ok, ¿a ustedes lo quieren usar el dinero rápido? Sí, claro, necesitamos usar el dinero rápido. Pero como León juzga por su condición, ellos tal vez pensaron que nosotros queríamos usar el dinero rápido para robárnoslo, como hicieron ellos. Tanto el gobierno anterior como el gobierno anterior. Y ojo, no se lo estoy diciendo yo. Uno murió en arresto domiciliar por robar fondos de los terremotos. El otro está en la cárcel por robarse un monto similar al siguiente que está en Nicaragua asilado por robarse un monto similar al anterior. Y eso es lo que sabemos. Entonces el León juzga por su condición y han de haber dicho, esto es lo que quieren es que les aprobemos la ley de emergencia para robar. Entonces nos mandan un 661, el decreto 661. No sé si ese es el 661. Sí, el 661. Entonces nos mandan un decreto en donde nos dicen, aquí está su emergencia, presidente. No se preocupe, use el dinero como quiera, rápido. Tal vez pensaron que yo iba a decir, el dinero, como ellos hubieran pensado. Claro, no sirve. Necesitamos los recursos y necesitamos la rapidez, pero no a cambio de la vida de los salvadoreños. No a cambio de abrir la economía de golpe, como viene ese decreto, que incluso viene con cosas absurdas, como por ejemplo, abrir las escuelas el 18 de agosto, sin decir ni siquiera preguntar al Ministerio de Educación. ¿Cómo van a abrir por decreto las escuelas, por Dios? Entonces dicen cosas como, vamos a abrir de golpe, o sea, el lunes, pasado mañana, abrirían de golpe los centros comerciales, todo. Por decreto legislativo. Pero no se preocupe, presidente, a cambio aquí tiene su uso rápido del dinero. Pues no, vamos a vetar ese decreto y nos han dejado sin capacidad política, sin capacidad jurídica para mantener la cuarentena. La cuarentena legalmente se acaba hoy a las 24 horas, pero nosotros le pedimos a la población mantener una cuarentena voluntaria hasta el lunes 15. ¿Por qué?
ya que no tenemos herramientas para sostener la cuarentena como hubiéramos querido, o hacer una cuarentena estricta de 15 días para aplastar la curva y entonces abrir tranquilamente nuestra economía, como hicieron otros países, muy pocos, porque muy pocos tuvieron éxito, pero por ejemplo Nueva Zelanda, Dinamarca, etcétera, que tuvieron éxito en sus reaperturas, no pudimos hacerlo. Entonces, a lo que hemos llegado a la conclusión es que la única facultad que tenemos, ojalá no nos la quiten con otra sentencia inconstitucional, porque ya sería querer gobernar desde la sala. Ya sería un atropello total, hay una invasión total al Poder Ejecutivo y ya no lo permitiríamos. Turn down for what?